En obras como Vigilar y Castigar, La historia de la locura, Michel Foucault desarrolla la noción del biopoder, de los aparatos o las técnicas a través de las cuales las instituciones de la modernidad ejercen a través del lenguaje, a través de los discursos, un poder que atraviesa el cuerpo, un poder que ejerce un tipo de relación de dominación sobre la existencia misma, que matematiza el tiempo y que desemboca en que surjan términos como el de la economía de los cuerpos y del movimiento, en el caso de la administración del espacio, de la vida de los reclusos en la prisión, haciendo una comparación entre las formas del castigo imperantes en la Edad Media, que consistían en formas de castigo abiertas, públicas, la tortura, las ejecuciones, con las formas de castigo propias de la modernidad, que lo hace todo a puertas cerradas. Y quiero tomar esa noción de biopoder, esa noción de las relaciones de poder inmanentes a ciertos discursos con una pretensión de verdad, que tienen la capacidad de configurar las relaciones intersubjetivas, los modos de ser en efecto del mundo, de lo humano, a nivel de cada individuo, y que rigen la forma en la que se incorpora a la totalidad, a la comunidad, a la sociedad. Quiero aplicar esa noción del biopoder al análisis crítico de lo que está ocurriendo con el sistema educativo. Si nos detenemos a pensar en Vigilar y Castigar, Foucault desarrolla la importante noción del panóptico, y el panóptico es el símbolo de aquel poder que permite a un vigilante de la prisión ver todo lo que está ocurriendo en forma panorámica, de ahí panóptico, que lo ve todo, pero no es visto por los reclusos. Los reclusos se reducen a pequeñas hormigas cuya existencia está completamente matematizada, que tienen que ocupar celdas, cuyo espacio de ser en el mundo está minuciosamente calculado de acuerdo al poder constitutivo de la lógica carcelaria, que es el poder del discurso jurídico, que es el poder de la moralidad asociada a la noción burguesa de justicia. Y cuando se ve el caso de la organización del espacio en las instituciones educativas, nos encontramos con que los salones tienen similitudes preocupantes con las celdas en una prisión. Nos encontramos con que la campana que anuncia el fin del recreo y el inicio de las distintas horas de clase, más allá de ser una forma de organizar el tiempo, en realidad lo que da testimonio es de la manera en la que los discursos regentes de la necesidad de una educación han permeado la existencia misma, el modo de ser en el tiempo y en el espacio, matematizan la existencia, organizan los movimientos, organizan la identidad a través de la imposición del uniforme, tratan de volver hegemónico las distintas expresiones de la individualidad, que se da necesariamente a través de una exteriorización que infortunadamente es prohibida, rotundamente negada e incluso satanizada en una transvaloración de los valores que hace que lo virtuoso, lo correcto, lo que se califica como bueno, lo que se considera como digno de ser emulado, es que todos sean iguales portando el mismo uniforme, es que todos sean, entre comillas, responsables, acudiendo a tiempo a las clases según la alarma que suena y rige la existencia, es un mandato irrevocable. Y la educación entonces termina simulando en la distribución del espacio y del tiempo, en la forma en la que se ejerce el biopoder a través de la imposición de los uniformes, termina simulando las cárceles, y peor aún, a pesar de que desde la Constitución del 91 la educación pública en este país es de carácter laico, en la mayoría de instituciones públicas impera un catolicismo retrasado, un catolicismo que hace eco del fanatismo de la Inquisición medieval, y es un fanatismo religioso que enseña intolerancia, ignorancia, que transmite dogmas arcaicos que se inventaron los judíos hace más de 2000 años en el desierto, como si fueran verdades absolutas. Es un tipo de discurso anacrónico que impera a tal punto que se convierte también en un biopoder, porque amparados en los dogmas y en los delirios religiosos, la mayoría de autoridades en las instituciones hacen juicios sobre el porvenir
partir de la vida de los estudiantes hacen juicios sobre la condición de los alumnos y utilizan ese poder para ejercer unas relaciones de dominación absolutamente arbitrarias, invasivas y absolutamente ilegítimas después de las revoluciones del Renacimiento, de la Ilustración, de la crítica marxista de la religión, de la crítica nietzscheana al nihilismo, particularmente en el cristianismo. Paralelamente a una distribución del espacio y del tiempo que hace mímesis, una trágica imitación de lo que sucede en el sistema carcelario, nos encontramos con una educación arcaica en su apego a la religión católica. Al mismo tiempo nos encontramos con vestigios preocupantes del militarismo, por ejemplo en las izadas de bandera, cuando los ponen a hacer un símbolo nazi hacia la bandera, evocando aquel juramento delirante de los militares que están dispuestos a morir por la patria. Y encima de todo eso, en el plano del currículo, tenemos una preocupante y absolutamente rechazable imperancia de una educación puramente científica, matemática y técnica que obedece a las nociones de productividad, a las nociones de utilidad de la sociedad capitalista. El capitalismo ha fijado dentro de esa relación entre la tendencia al aumento de la composición orgánica del capital, la tendencia correspondiente a la disminución de la tasa de ganancia y el aumento de la plusvalía relativa como forma de explotación en el proceso de producción del capital, hace que el capitalismo necesite de un desarrollo tecnológico para mantener el desarrollo de las fuerzas productivas, inaugurar nuevos mercados y tener una fuerza de trabajo explotable. Y precisamente esa necesidad capitalista ha impactado la configuración del currículo de tal forma que las humanidades, la lectura, la literatura, la poesía, las distintas formas de arte, la filosofía, sobre todo la sociología, la historia, se relegan a un segundo plano y lo que impera en la formación educativa de los jóvenes es la matemática, es la ciencia, pero de una forma abstracta, de una forma que asesina el asombro, nada que ver con la forma apasionada en la que Carl Sagan habla en sus libros de difusión científica sobre la inconmensurabilidad del universo, sobre los agujeros negros, sobre las estrellas, sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Nada que ver con la forma compleja y pintoresca en la que Richard Dawkins reflexiona sobre las implicaciones de la biología evolutiva, en la forma en la que Rodolfo Ginás habla de la neurociencia en libros como El cerebro y el mito del yo. No, lo que encontramos en la educación es una imperancia de una ciencia unidimensional, autorreferenciada, autista, que no tiene nada que decir sobre lo ético, sobre lo político, sobre lo más significativo y sustancial a nivel existencial de la condición humana, y es una formación que impera la mayor parte del tiempo en el que el niño se encuentra en esas aulas de clase convertidas esencialmente en prisiones de dogmatismo religioso, en prisiones de una formación científico-técnica que, como dice Husserl, produce hombres de hecho, y estos hombres de hecho no saben reflexionar absolutamente nada sobre lo ético, sobre lo político, sobre lo histórico, no tienen sensibilidad artística, no leen literatura, no saben absolutamente nada de lo verdaderamente significativo del mundo de lo humano, del Lebenswelt, del mundo de la vida. Por lo tanto, una transformación significativa en el currículo de la educación es mostrar la importancia capital de una formación en filosofía. Cuando se forma en filosofía, el estudiante adquiere más de 2500 años de sabiduría a la que puede acceder mediante la lectura, que es un diálogo con los grandes espíritus de la antigüedad. Puede leer a los estoicos, puede leer a los cínicos, puede leer a Platón, a Aristóteles, y extraer de estos grandes autores, desde la ética helenística hasta Schopenhauer, recetas, formas de afrontar el sufrimiento, la muerte, las pasiones, la violencia, el odio, el remordimiento, en suma todas las pasiones que tienen un impacto significativo en la forma en la que vivimos. Y no hay otra manera de pensar en el impacto de la educación más que en darle las herramientas a los estudiantes para que piensen por ellos mismos, el sapere aude, fundamentados en una tradición filosófica que les dé luces a propósito de la cuestión ética. En el plano político encontramos desde Locke hasta Marx, desde la escuela de Frankfurt hasta el anarquismo, encontramos diferentes corrientes, escuelas, autores que han reflexionado sobre la praxis política, sobre la oposición al capitalismo, sobre cómo podría consolidarse una sociedad mejor, generando así ciudadanos responsables y políticamente comprometidos. Nos encontramos también en la filosofía con la estética, con la epistemología, con la metafísica, con la ontología, que son campos
fundamentales que se han relegado a un segundo plano frente a una formación ciega en matemáticas, frente a una formación motivada por intereses capitalistas en las ciencias exactas. Se trata de una lucha contra el dogmatismo religioso, contra la administración del espacio y del tiempo que se asemeja al ejercicio del biopoder en las cárceles. Se trata de una reforma del currículo que le dé mucho más espacio al arte y a las humanidades y sobre todo a la filosofía, a la literatura, como partes integrales e imprescindibles de la formación de cualquier ser humano. Y con esto esperaríamos dar un paso significativo a la constitución de una educación que no sea una tragedia, que no sea una forma de oprimir, de juzgar, de segregar, de condenar, como si se asumiera en los maestros la figura del militar o la figura del juez, sino que la educación se convierta en una forma en la que se pueda enriquecer el espíritu humano, en la que se puedan ofrecer distintas opciones para cultivar la autonomía, el sapere aude, para cultivar la praxis política y no para simular las prisiones y el poder del Estado capitalista.